Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos al nombre de nuestro presidente, Siddhartha Sánchez Murillo, que desgraciadamente no se pudo conectar el día de hoy a la asamblea. Soy Pablo Casas Rábago, secretario de la mesa directiva, y les doy la más cordial bienvenida a la asamblea virtual número 844. Como recordarán, esta es una asamblea solemne, ya que estamos conmemorando un aniversario más de nuestra Sociedad Numismática de México, fundada en 1952. El aniversario 72 que conmemoramos el día de hoy, pues lo hacemos con dos ponentes muy especiales y muy queridos de nuestra sociedad, Ricardo de León Tallabas y Luis Gómez Gulf. Y siguiendo el orden del día, pasamos al número 2, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea anterior. Como hemos hecho en otras ocasiones, solicitamos a nuestros socios que se encuentran presentes en Zoom manifiesten si tienen alguna objeción respecto de que se omite este punto para que le demos más tiempo a nuestros ponentes. Si tuvieran alguna objeción, favor de manifestarlo en el chat en este momento. Muy bien, parece que no hay ninguna objeción. Entonces ya podemos pasar al punto número 3 de nuestra conferencia, que son videoconferencias, tres monedas, tres continentes, a cargo de Ricardo de León Tallabas, y monedas y billetes de México para el mundo, a cargo de Luis Gómez Gush. Estas conferencias, pues como saben, son en el marco de nuestra Convención Numismática Internacional, que empieza justo el día de hoy. Nos dará, bueno, en breve les daremos más detalles, concluyendo las ponencias de nuestros invitados. Y pues sin más preámbulo, como son dos conocidos ya de mucho tiempo de nuestra sociedad y en general de la numismática mexicana, les damos la más cordial bienvenida en un primer momento a Ricardo de León Tallabas con la ponencia Tres Monedas, Tres Continentes. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la amable presentación y me pongo de lleno a compartir la pantalla a fin de iniciar mi conferencia ofreciendo una disculpa. Ups, perdónenme ustedes. Estaba yo checando la conferencia y me fui al número 3. Dispensen ustedes, ya está. De regreso. Voy a apagar mi cámara porque no tiene caso que me anden viendo a mí. Todo el mundo sabe cómo me veo. Y este fue que le enseñé, que le aprendí a mi compañero Luis Gómez Urschner. Deseo yo ofrecer una disculpa por presentarme primero, pero por cuestiones de cronología me tuve que aparecer primero. Estoy honradísimo de tener la oportunidad de compartir este momento con el incomparable Luis Gómez Urschner. En esta ocasión, el tema con el que voy a abrir, con motivo del 72 aniversario de nuestra Sociedad Numismática de México, la madre de todas las sociedades numismáticas del país, es justamente tres monedas, tres continentes. Se busca la internacionalización de nuestra sociedad, particularmente desde en su aspecto numismático, y en esta ocasión vamos a hablar precisamente de tres monedas mexicanas que pararon en tres lugares enteramente distintos al nuestro. Cuando se habla de resellos en moneda mexicana, lo primero que viene a la vista son los resellos chinos, y siempre se hace la misma pregunta: oye, ¿por qué no hablas de estos resellos si estás hablando de monedas internacionales de origen mexicano? La respuesta es muy sencilla. Mucha gente piensa que estas piezas todas están escritas en el mismo lenguaje, y no es así. Solamente en China se habla el mandarín, el manchurro, el cantonés, etcétera. En Japón lo mismo, hay dos o tres dialectos, y si nos vamos a Tailandia o a otros lugares como Vietnam, pues las cosas se empiezan a multiplicar exponencialmente. De esta manera es que las piezas reselladas de forma asiática son prácticamente imposibles de poder catalogar. De ahí que nosotros en este momento no tengamos un catálogo comprensible sobre eso. Lo que yo hago en particular, y tengo la fortuna de hacerlo, es que cuando tengo una moneda con resellos me presento con una de mis compañeras de origen chino y le digo qué caracteres puedes ver aquí, y ellas me auxilian con esto. La primera de ellas, vamos a ver el continente europeo y nos vamos a ir a Inglaterra, al Reino Unido. Vamos a hablar justamente de las fichas del Banco de Inglaterra, y estas fichas sucedieron entre 1797 y 1816. Estas piezas son fichas y no monedas, como veremos en un momento más, por un punto en particular, más que todo de orden psicológico. William Pitt fue el primer ministro y canciller del erario, y a él se le ocurrió hacer esta idea de resellar las monedas españolas, como se les llamaron entonces, porque pues todas las monedas que estaban ahí circulando tenían la cara del rey español. El problema con esto es que pues todas las monedas del Imperio Español no necesariamente son mexicanas, aun cuando en este caso el 99% de las piezas reselladas
en estos lugares son de origen mexicano. Había demasiadas piezas en circulación, no había moneda oficial por parte de Gran Bretaña que pudiera satisfacer la enorme demanda de la plata, y por eso se empezaban a comerciar en el mercado negro y empezaban a hacerse altas y bajas en estas paridades y cotizaciones. Y finalmente se dijo, señores, todas las piezas de los dólares españoles, como se les llamaron, van a ser fijados en 4 chelines, 8 peniques. ¿Qué significan los chelines y los peniques? Los chelines son las monedas de 10 centavos para ellos y los peniques son las monedas de 1 centavo para ellos. Entonces, en cifras actuales para nosotros se podría traducir en 48 centavos de libra esterlina para poder comprender el término. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Se hizo una parodia al respecto del origen de estas piezas y en inglés se escribió: The Bank of England, to make their Spanish dollar pass, stamped the head of a fool on the head of an ass, que significa en buen castellano, para poder pasar estas monedas por valor de 48 centavos de libra esterlina, o 4 chelines, 8 peniques, como es lo correcto mencionar, en el Salón de los Plateros se empezaron a buscar qué busto podía utilizarse para esto, y hay unas emisiones conmemorativas que se vienen 6, creo, en donde se avientan a la gente menesterosa un día en particular y le llaman Maundy Money. Este Maundy Money es un dinero que se puede utilizar realmente porque lleva una fracción de dinero, pero que se hace de manera especial para demostrar que esta fue dada en ese día en particular por parte de la corona. No necesariamente estas piezas tocaron a ninguno de estos reyes, sino que fueron distribuidas a lo largo y ancho de la isla. Este fue el busto que se escogió para resellar la moneda española, en este caso la nuestra, por ser parte del virreinato de Nueva España y quienes producíamos la mayor cantidad de plata del planeta. Bueno, el resello no les quedó tan bonito como se esperaba, particularmente porque se hicieron un mundo de cuños, se hicieron varias centenares de esto, y de inmediato este resello británico fue falsificado, como vemos sobre el lado derecho. Como estos resellos son muy pequeños, no se requería de mucha agudeza visual y mental y de experiencia para poder reconocer un resello bueno del que no era bueno. Si a esto le agregas que se hicieron, como te decía, varios centenares de cuños o de punzones para poder hacer estos resellos, pues oye, esto era tierra de nadie. Era imposible que la gente pudiera checar qué moneda era buena y qué moneda no era buena. Se falsificaron a un rango tan rampante, tan alto, que en 1797 dijeron, señores, se acabó. Háganle como ustedes quieran y puedan. Ya no van a valer las monedas con resello, las vamos a sacar de circulación y las vamos a fundir para hacer otro tipo de piezas británicas. Aquí vemos los 2 reyes en los cuales aparece este resello en moneda mexicana, Carlos IV y Carlos III. Cuando se hicieron los versos al respecto del rey tonto en la cara de un estúpido, se refería justamente a Carlos IV, no a Carlos III. Carlos III fue una situación colateral de esta situación. Los británicos fueron tan específicos y siempre han sido tan meticulosos que se sabe con exactitud cuántas piezas fueron reselladas. Esto no significa que todas hayan sobrevivido, particularmente después de 1797. ¿Dónde se resellaron estas piezas mexicanas o del Imperio Español en el sentido general de la palabra? Todo el mundo hemos escuchado hablar de la Torre de Londres, particularmente porque ahí se le cortó la cabeza a 20,000 gentes que estuvieron en contra de la política oficial y a las esposas de Enrique VIII que le estorbaron para poderse casar con la que seguía. En la Torre de Londres, que es donde aparece esta fotografía, esta imagen que tomé hace años, sobre el lado izquierdo aparece este edificio de ladrillos de color oscuro que con los años y la contaminación así ha quedado y no lo han querido limpiar, porque le da cierta distinción, como nosotros con nuestro salón hermosísimo de hornos en el Museo Numismático Nacional, antigua ceca del apartado, donde, hombre, nos asesinaríamos a quien se atreva a empezar a limpiar todas esas capas de hollín centenario. Muy bien, en este edificio del lado izquierdo es donde se procedió precisamente a resellar por estos años las monedas con el óvalo de Jorge III. Se decidió en 1797
y 98 que se requería de volver a poner el resello de alguna manera, y en 1803 empezaron a poner un resello distinto y a mayor tamaño, que lo conocemos nosotros como el resello octagonal, y este sí se parece mucho más al resello original que se había seleccionado. Estas piezas son más raras. Muy bien, empezaron a hacerse noticias. Desde 1797 se habían hecho prensas impresionantes donde el vapor podía hacer acuñaciones muy bien hechas y se decidió de alguna manera empezar a tomar los dólares españoles o nuestros 8 reales novohispanos, mexicanos en su mayoría, para reacuñarlos con un diseño específico. Y esta es la noticia del 12 de mayo de 1804, donde se dice qué era lo que tenía que llevar estas piezas y la paridad que se iban a tener. Se había hecho ya una inflación de 2 peniques o de 2 centavos. Precisamente por esto, en lugar de 48 peniques o de 48 centavos, se revaluó esta nueva moneda en 50 centavos de libra o 5 chelines, como lo vamos a ver en las piezas en un momento. Esta es la casa de moneda de Soho en Gran Bretaña, donde se tenían estas prensas impresionantes que todavía se conservan una o dos, y eran cosas absolutamente aparatosas y llenas de fuerza, donde nos daban piezas muy bien terminadas en la reacuñación. Vamos a ver las piezas cómo quedaron para quien no tenga oportunidad de conocerlas. Son piezas muy hermosas. Aparece Jorge III, por la gracia de Dios, y atrás dice justamente que es una ficha del Banco de Inglaterra. ¿Por qué una ficha y no una moneda? Porque era privilegio del rey hacer monedas, y en este caso el rey no estaba ordenando que se hicieran estas monedas. El rey tenía otras piezas en mente por hacer que se estaban haciendo alternadamente con estas. Sin embargo, no podían, tenían que ser distinguidas unas de las otras, porque estas eran hechas directamente por el Banco de Inglaterra, y el Banco de Inglaterra era el que regulaba lo que el rey gastaba. Este Banco de Inglaterra se creó en el siglo XVIII porque el rey gastaba mucho y al señor le importaba muy poco si estaba en bancarrota el reino, y se inventó la Cámara de Comunes, el Banco de Inglaterra, para poder empezar a hacerle un ahorro al rey, porque de otra manera el pobre banco siempre va a estar quebrado. Entonces, no fue el rey quien da la orden de hacer la moneda, sino el Banco de Inglaterra. Y como el Banco de Inglaterra no tenía el poder legal para hacer una moneda, le llamaron fichas. De ahí que se sigan llamando fichas a las del Banco de Inglaterra. Y aquí vemos precisamente el 8 reales mexicano. Aquí se alcanza a ver et indi, indiarum, en esta parte de aquí, y ahí se alcanza a ver de ese lado et indi. Muy bien, del otro lado se alcanza a ver un montón de vericuetos al lado izquierdo de 1804, y prepárate porque te voy a hacer una imagen, te voy a poner una imagen que es absolutamente fenomenal. Si tú le echas la lente de aumento a esta pieza, tú te darás cuenta que sobre el lado izquierdo dice 1804, pero sobre el lado derecho, todavía visible, se alcanza a ver la moneda base. Y la moneda base no es de ningún otro año más que de 1805. Y tú dirás, y esto a mí me sorprendió mucho cuando la descubrí, después averigüé la razón, que yo dije, ¿cómo es posible que una pieza que está resellada o reacuñada de 1804 tenga una moneda base de 1805? La razón fue muy sencilla. Todas las piezas acuñadas a partir de 1804 y en delante iban a llevar precisamente el año de 1804 por dos motivos. Número uno, por el uso del cuño. Pues si no estaba desbarato, ¿para qué íbamos a reemplazarlo? Son muy caras hacer esas cosas en esta época. Y en segundo lugar, porque de esta manera se hablaba del año en que se hizo el edicto o la proclamación en que estas piezas iban a funcionar, y de esa manera te encuentras, yo tengo la más nueva de 1807, pero las he visto hasta de 1812 y es algo muy sorprendente. Muy bien, vamos a hacer aquí un pequeño agregado a esta moneda de Inglaterra porque es parte del Reino Unido, donde vemos estas fichas del Banco de Irlanda. En teoría son similares a las del Banco de Inglaterra, y el Banco de Irlanda no era otra cosa más que una sucursal del Banco de Inglaterra que habían establecido en Irlanda, precisamente para evitar cuestiones de nacionalismo, de por qué estamos circulando la moneda británica acá en Irlanda,
y ya estaban hartos de tener la moneda fraccionaria, les hicieron a ellos su propia moneda y en lugar de Britania, que aparece sobre el lado derecho, pusieron a Hibernia, que es sobre el lado izquierdo, y le pusieron la lira, etc. Son mucho más raras, pero por mucho, las fichas del Banco de Irlanda que las del Banco de Inglaterra. Y estas dos, tengo la fortuna de que son hechas en moneda mexicana, mientras en tierra firme de la isla se cotizaban en 50 centavos de penique, de libra, perdón, o 5 chelines. En Irlanda se le agregaba un décimo más a la misma pieza por cuestión de inflación. Donde dice de token, se alcanza a ver donde dice Rex, del rey español. Muy bien, aquí está la noticia donde se estaba hablando precisamente de estas piezas y cómo se estaba haciendo la introducción de estas monedas en Irlanda. Estas piezas circularon más allá del llamado del deber, como tú puedes ver por esta pieza, no se encuentran en mejor estado que esta que te estoy mostrando. Cuando aparecen, están hechas polvo. Muy bien. Ellos, como te decía, tenían cuentas precisas y totales. ¿Cuántas libras de monedas fueron recibidas? ¿Cuántas libras fueron reacuñadas y emitidas por los bancos? Estas cuentas son tan precisas que te pueden decir incluso en qué día fueron recibidas por día, mes y año y por semana. Hubieron semanas en que no se hicieron muchas cosas por alguna razón en particular de economía local. Muy bien, en ese año de 1804 empezaron a hablar precisamente de que estos dólares hechos por las prensas de Bolt iban a funcionar e iban a ser recibidas y circuladas siempre que no estuvieran destruidas. En esta época les acostumbraban mucho a hacer agujeros a las piezas por motivos usualmente de joyería, o les cortaban un pedazo para hacer refacciones, como nosotros lo hicimos en México con los tajos. No es una situación privativa de nuestro país. Muy bien. Y en 1800, lo de costumbre, la plata se nos fue al cielo. De esta manera, ya no podía valer la moneda por valor facial 6 chelines. Ya estaba en 6 chelines 5 peniques. Es decir, no eran 60 centavos, sino 65. Entonces, el Banco de Inglaterra no supo exactamente qué hacer con esto porque tenía millones de piezas en circulación. Entonces, lo que hizo fue empezar a tratar de retirarlas. En 1817 empieza a hablarse que desde mucho tiempo atrás se habían estado retirando esas piezas, pero estas piezas siguieron circulando aún más allá de que se dijeron que no podían circular más, porque pues no había otra cosa, como en México durante la independencia sucedió exactamente lo mismo. Entonces, lo que aquí sucede es que las piezas circulan hasta 1825 o 30. Existen algunos recuentos del mismo director del Banco de Inglaterra que la recibió en 1832. Bien, con esto se acaban nuestros dólares españoles acuñados en moneda mexicana durante el imperio o administración española. Vámonos a Tailandia. Este país tuve oportunidad de visitarlo este verano y tuve oportunidad de traer imágenes sobre algunos documentos y noticia importante. Entonces Tailandia se llamaba Siam y este país es uno de los países más interesantes que haya tenido yo oportunidad de visitar. En cuestión numismática que nos atañe a nosotros, tiene que ver con el rey Mangkut. Mangkut no era su nombre, sino Rama IV. Cada uno de estos reyes o emperadores, perdón, se ponía un apodo dependiendo de algo que los iba a representar. Su abuelo era un elefante, su padre era el tigre, y él decidió ser Mangkut. Mangkut significa corona. Este señor Rama IV es el personaje real para los que pintamos canas y que alguna vez vimos películas viejas de los 50, es el de King and I, El Rey y Yo, donde sale Jules Brenner. Este señor gobernó de 1851 a 1868 y a él le llamaron la corona. Si tú te fijas en la imagen que tengo sobre el lado derecho, lo que está portando esta deidad es justamente una corona de divinidad. El señor estaba tratando de hablar precisamente de que era la corona quien estaba habilitando estas cosas o que estaba tomando ya un poder legal sobre la situación política del país más que divina. Este británico hizo un tratado en 1855 donde se empezó a hacer comercio
con Tailandia o Siam. De esta manera, cada año se iban 37 navíos siameses a hacer comercio con los británicos en alguna de sus colonias, específicamente en Hong Kong, y contra 103 navíos británicos que llegaban con ellos. Esto te dice la disparidad del mercado que tenían, y esta disparidad era muy interesante porque nos hizo precisamente esto. Empezaron a traerse monedas de todas partes, siendo la mayoría de estas la moneda del pájaro, que nosotros conocemos muy bien. Esta moneda del ave o del pájaro era la que más era reconocida y aceptada por los siameses o tailandeses en aquella época. Pero teníamos un problema grave. La situación era que ellos tenían un sistema matemático divisorio distinto del nuestro. Nosotros tuvimos los 8 reales o tuvimos los 100 centavos en un sistema octaval o decimal. Ellos tenían cinco de sus unidades por 3 onzas. Entonces era un relajo para hacer estas conversiones en plata. Las monedas que ellos tenían usualmente eran monedas tridimensionales, que son las únicas piezas que yo haya sabido que existen de este tipo en la historia mundial. Estas piezas llevaban el resello precisamente en este caso de Mancut, que tú puedes ver en la cara que te estoy mostrando. Estas piezas son muy baratas de adquirir. Si quieres alguna, no te será difícil encontrarlas. Y son como láminas gruesas de metal de plata que están arrugadas de alguna forma con instrumentos, y a fuerza todas son hechas manualmente, y estas piezas tenían que ser canjeadas por las onzas que traían mexicanas a esos lugares. Y empezaron a hacerse muchos descuentos y muchas disparidades y muchos problemas, y esto llegó nuevamente a oídos de la corona. Y Mancut o Rama IV decidió hacer este edicto. Espero que lo sepas leer y que hayas visto los 3 errores ortográficos que lleva en su redacción, como lo hice yo de inmediato que lo vi. Ok, vamos a verlo en castellano a ver qué dice. Este proclama hablaba justamente de tratar de detener todas las situaciones mercantiles y comerciales que sucedían precisamente por la situación de que no daban las matemáticas entre una cosa y otra, y de la necesidad de utilizar estas monedas extranjeras porque no se daba abasto la casa de moneda establecida en Tailandia, en Bangkok, para poder abastecer sus propias necesidades. Fíjate muy bien el paralelo que existe entre Gran Bretaña y este país asiático. No podían darse abasto para hacer su propia moneda, aun cuando la tenían, requerían de utilizar esta otra moneda. Y es muy interesante porque en esta ocasión lo que el rey dijo fue lo siguiente: van a utilizar las monedas del pájaro y las van a utilizar como debes. En caso de que hubiera alguna duda sobre alguna moneda extranjera, tráela a Palacio. Este es un grabado del Palacio en aquella época, y si tú entras por la puerta que se alcanza a ver detrás del árbol sobre el lado izquierdo, las cosas que tú ves ahí, los techitos que tú ves ahí, son los de la casa de moneda al lado izquierdo. Y esto era muy sencillo porque entrabas por un portón, perdón, y al lado izquierdo estaba el lugar donde ibas tú a resellar la moneda de una manera gratuita. Aquí vemos la corona tailandesa y cómo ellos la pusieron en sus monedas tridimensionales, y aquí está el resello que ellos pusieron para las monedas. Esa era, según ellos, la representación en un resello de la corona tailandesa. La bandera que tú ves aquí roja con ese círculo budista era el emblema o la bandera nacional que utilizaban los tailandeses en esta época. Entonces, en las monedas a ser reselladas se iba a poner la corona tailandesa con estos garabatos que tú ves abajo, y se iba a poner el círculo budista sobre la moneda, como ves en la bandera de color roja en las piezas, precisamente para decir que esta pieza fue avalada por la corona como buena, aunque alguien pudiera despertarle sospechas, y encima que esta pieza iba a circular en todo Tailandia porque así lo llevaba. Esta es la única imagen del edificio de la Casa de Moneda antes de su incendio y destrucción. Sucedió esto en 1871, y a partir de entonces hicieron un edificio más moderno que fue reemplazado después por otro, y finalmente por el que actualmente está en esas inmediaciones. Entonces, nuestra moneda mexicana, que todo el mundo la quería y la evaluaba muy bien, aquellas que no eran bien vistas por alguna razón, serán llevadas por esas escaleras
y en el primer salón se contaban, se hacía algún recuento de alguna manera, se resellaba y se regresaba a circulación. Esto es la moneda que les causó a ellos de alguna manera algunas sospecha, y es mi opinión que era por el águila. Siendo la moneda de San Luis Potosí, el águila es muy característica y quizás no había muchas en circulación. Ellos debieron conocer más las de la Casa de Moneda de Guanajuato y las de Zacatecas, y a estas de alguna manera le encontraron cierta reticencia, porque por lo menos en subasta, las que más aparecen con estos resellos, que son rarísimos hoy día, aparecen en moneda de San Luis Potosí. Y este es el águila de la que yo les hablaba. Aun cuando era ya de estilo federal, seguía siendo un poco distinta de la del resto que circulaba. Muy bien, fundieron estas piezas para hacer en 1868 sus propias monedas, perdón, 1860, sus propias monedas, pero eso ya es que no nos compete a nosotros. Muy bien, y vámonos a la tercera de nuestras monedas. Hemos visitado Europa, hemos visitado Asia, y ahora nos vamos a América, el tercer continente. Vámonos a Centroamérica. En Centroamérica aparecen mucho nuestras monedas y a mucha gente no le va a hacer, perdón, sorpresa que estas piezas nuestras hayan circulado ahí por vecindad geográfica o comercio. Lo que muy pocos de ustedes probablemente sepan y que yo averigüé y me llevé la sorpresa del siglo es que precisamente por comercio las monedas que nosotros no queríamos terminaron en Centroamérica o en las islas del Caribe por comercio negro. Nosotros o la gente, la gente que llegaba a conseguir estas piezas de independencia o macuquinas, cuando ya estaban de salida y obsoletas, le sacaban más provecho venderlas como plata en el mercado negro que llevarlas a la Casa de Moneda de México y fundirlas y que les dieran pues lo que fuera por la plata, me explico. Entonces, no es raro encontrar en Panamá, aunque usted no lo crea, monedas de hoy de Vargas. Tampoco es raro encontrar monedas reselladas de nuestra independencia en Nicaragua o en Guatemala. Entonces, estas piezas circularon y vamos a ver por qué razón circularon. Y si te estoy mostrando dos piezas reselladas, significa que en este país centroamericano también tuvieron que resellar nuestra moneda. Hubo un personaje en la historia costarricense que se llamó José María Alfaro Zamora. Este señor fue un diputado dentro de la Confederación Centroamericana. Ellos, después de que se independizan, se adhieren voluntariamente a México. La mitad de Centroamérica se revela ante esta situación, manda el imperio mexicano a Filisola para que pacifique todo Centroamérica, y cuando finalmente Centroamérica fue pacificado y parte de México, incluso llegaron a recibirse diputados en el Congreso de México en 1822 y 23, cae el gobierno de Iturbide y de esta manera es insostenible tener a Centroamérica, por lo cual Filisola, sin disparar un solo tiro, regresa a Centroamérica a sus propios habitantes o ciudadanos, se retira tranquilamente de Guatemala, que era la capital, la ciudad capital de la Confederación, de la Capitanía General de Guatemala, y de esta manera ellos, los centroamericanos, deciden hacer una confederación que sucede y funciona desde 1824 hasta 1847 o 48. Bueno, en este asunto empiezan a desmoronarse los países que conformaban esa confederación. Poco a poco, a partir de 1840, empieza, creo que Salvador, siempre fue muy difícil gobernarlos, etcétera. Y a partir de 1842, pues Costa Rica empieza con algunas situaciones y entre 1846 y 47 se acaba la confederación. Costa Rica se convierte en una república y necesita hacerse de su propio dinero. Y como en todos lados, pues hacen unas piezas no muy bien elaboradas, que son rarísimas y muy caras el día de hoy, pero en la necesidad de tener circulante y ante la imposibilidad de hacer su propia moneda, ellos empiezan a circular las monedas que existían antes. Y aquí me gusta mucho este documento en particular, de 1845, porque es uno de los documentos más antiguos que yo haya encontrado con la palabreja macuquina. Pues yo siempre pensé que era algo mucho más moderno, y aquí se certifica que es un vocablo mucho más antiguo de lo que yo hubiera supuesto, por lo menos en el Nuevo Mundo. Quizás en otra parte se hubiera utilizado por cuestión árabe o lo que fuera. En fin, se empezaron a sacar las monedas que se tenían en el arcón
se llevaban a la tesorería para certificarlas como legítimas y de esta manera iban a empezar a circular. Esto es interesante porque se daba una fecha en particular en que se decía, si no lleva un sello, una moneda que sea obsoleta no circula. Entonces las llevaron, pero por cantidades industriales. El problema era que todas fueron selladas en San José. Entonces, todos los departamentos o las tesorerías internas tenían que juntar todas sus monedas que no estaban buenas, llevarla por los caminos que no eran muy seguros, llevárselas a la casa de moneda que estaba en San José, resellarlas gratuitamente y regresarlas. Cuando era una cantidad grande se les cobraba un porcentaje por derecho de trabajo de los ensayadores. Y aquí está hablando precisamente de un plazo en particular. A diferencia de lo que sucedió en Inglaterra o de lo que sucedió en Tailandia, en este caso iban a ser dos cuños alineados uno contra el otro y tenía que ponerse la moneda en medio para poder recibir dos marcas, una en cada cara. De esta manera, era imposible que no pudiera verse de una forma clara uno de los dos resellos. Vamos a ver en qué consistían estos resellos. Aquí vemos los tres volcanes que le tocaron a Costa Rica y aquí se ve que dice República de Centro de América 1846, que es cuando se hizo este decreto. Aquí vemos la pieza, el resello en particular. A veces aparecen muy bonitos, pero no es la costumbre. Usualmente aparecen de manera parcial. Aquí se alcanza a ver el año de 1846 y República. Te pongo la pieza con te pongo el resello completo para que tú te imagines qué pieza, cómo se vería el resello en un momento dado. El del otro lado usualmente aparece bueno y este resello del otro lado tenía que llevar la denominación en que se iba a evaluar la pieza. He preguntado si existen estos resellos en moneda regular. Dicen que sí, otros me dicen que no y no he podido encontrar ninguno en los catálogos. He de regresar con ustedes con este dato tan pronto como lo tenga. Muy bien, ahora te voy a hacer una pregunta, pero no te demores mucho porque no tenemos mucho tiempo. Esta pieza, cuando yo la descubrí y la compré, me la vendieron porque no sabían el resello y como la moneda estaba agujerada, me la vendieron prácticamente por plata hace como 25, 30 años. Yo sabía que los resellos de Centroamérica no eran comunes y yo nunca había visto uno de estos. Ahora te voy a preguntar algo porque cuando le dije a Al, que es especialista en estas piezas, sobre la moneda huésped, me dijo que no era posible porque todas habían aparecido en otras cercanas, nunca en esta. Pues la mía yo sabía que era rara, pero no tanto así. ¿Alguien adivina cuál es esta pieza en base, la pieza base? Te voy a dar una pista, porque si no, Luis me va a arrancar las orejas porque me estoy tomando más tiempo del requerido. Aquí tienes el reverso. Es un Carlos y Juana. Y por el escudo angosto tiene que ser indudablemente con el ensayador O por Luis de Oñar. Muy bien, fíjate muy bien, todas las fechas que se certifican en los catálogos son de Felipe II en adelante. De esta de Carlos y Juana, creo que se conocen entre 15 y 20 piezas y no más. Tengo la fortuna de tener una, no sé si fue contada en el registro o no, pero de una u otra forma, así de fea como está ahí, de partida y agujerada, soy muy feliz con ella. Muy bien, hemos hablado sobre tres países, bueno, cuatro países y tres continentes. De esta manera he tratado de hablar un poco de lo que fue nuestra presencia de plata mexicana en otras partes del mundo y no nada más en los resellos chinos que son siempre los que vemos. Pero es muy interesante y muy oportuno mencionar que nuestra tradición mexicana la compartimos con el Imperio Español porque después de todo por 285 años tuvimos su administración sobre nuestros reinos, actualmente República Mexicana. Muy bien, pues de esta manera les pongo a ustedes la bibliografía de toda la perorata que les acabo de dar para que quienes tengan su teléfono celular a mano puedan tomar una fotografía en caso de que deseen tener información adicional sobre el tema. Aquí tienen algunas referencias que son interesantes. Desafortunadamente todas ellas son en inglés. En caso de que no tengas oportunidad de conocer mucho de esta lengua, siempre está Google Translator o el traductor de Google que nos hace el favor de dar, aunque sea en mala idea, lo que es el lenguaje. Muy bien, damas, caballeros, aquí tienen las tres piezas y los tres continentes. Muchísimas gracias y quedo a la orden de ustedes, aunque yo les sugeriría a ustedes que nos diéramos las preguntas hasta el final para tener la oportunidad de escuchar la magnífica plática que definitivamente
nos va a dar Luis en un momento más. Muchísimas gracias. Estimado Ricardo, pues sí, precisamente me quitaste las palabras de la boca, pero no voy a pasar a nuestro siguiente expositor sin agradecer este recorrido que nos hiciste por tres continentes y dos grandes épocas, el virreinato y la república. Entonces tomo tus palabras como mías y nos vamos hasta el final, pero te adelanto que hay muchísimos saludos, felicitaciones por las grandes pláticas como la que diste el día de hoy. Entonces, bueno, te voy a ver en un ratito para dar entrada a nuestra segunda conferencia, magna conferencia, y en un momento te vuelvo a ver. Continuando con nuestro orden del día, vamos a pasar a nuestra siguiente magna conferencia en esta asamblea solemne, a cargo de uno de los pilares de la numismática moderna, no de una manera reciente, sino ya por varias décadas. Y me presumo de decir que es un gran amigo al que conozco desde hace poco más de 20 años. Al igual que a mí, nos ha ayudado a muchísimos numismáticos en este trayecto, a veces fácil, pero en algunas ocasiones complicado, y que si no fuera de la mano de estos grandes expertos, definitivamente se nos hubiera complicado muchísimo más. Un gran experto en cualquier campo, no solamente de la numismática hablando de monedas, sino también de billetes, miembro de un sinfín de agrupaciones numismáticas, y perdón por decir un sinfín, porque muchas de ellas son tan relevantes y tan importantes, no solamente a nivel nacional, sino internacional, pero no puedo centrarme en decir cada una de ellas. Solamente voy a presumir que es también miembro vitalicio de la Sociedad Numismática de México. Sin lugar a dudas, una gran figura en la numismática regional, no solamente de nuestro país. Gran amigo, doctor Luis Gómez Gulsner, por fin se me hizo presentarte en estas asambleas. El doctor Luis Gómez Gulsner nos va a dar la plática, esta conferencia titulada Monedas y billetes de México para el mundo. No te quito más tiempo, doctor, porque estamos corriendo contra reloj para poderte dar el mayor tiempo posible. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sid. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a los que están en Zoom y también a los que están en Facebook y nos acompañan en esta asamblea, pues muy importante para nosotros, la solemne, ya que el miércoles 11 la Sociedad Numismática de México cumple 72 años de haber sido fundada. Bueno, como ustedes saben, la temática de estas dos conferencias, la que fue de Ricardo y la que con la que voy a continuar, están dentro del marco también de la convención que por título lleva Numismática Mexicana Presencia. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo voy a iniciar yo. Nada más quiero mencionar que acabamos de escuchar a Ricardo con una extraordinaria conferencia, entonces pienso yo que vamos a pasar de lo santificado a lo profano. Vamos a ver las cosas de aquí mucho más al alcance. Doctor, creo que te acabamos de perder en el audio. Sí, me equivoqué, iba a apagar la cámara para poder pasar a la exposición y me equivoqué, pero bueno, ahí voy. Entonces voy a compartir un momento y bueno, supongo que ahí ya se ve la pantalla, entonces si no, pues bueno, me avisa si no hay algún problema, pero supongo que ahí ya se ve completa. Lo estamos viendo perfectamente. Ok, bueno, pues vamos como les digo a lo profano. Vamos a ver la presencia de las monedas y de los billetes que México ha hecho para el mundo, pero ya como una institución, como Casa de Moneda de México, es decir, ya no monedas mexicanas. Acuñadas en el siglo XIX, que circularon por todo, si no, vamos a centrarnos, digamos, de fechas relativamente más recientes. Este va a ser un viaje más ilustrativo que otra cosa, en donde vamos a ver muchas piezas, principalmente en metales industriales y alguna que otra pieza en plata, pero pues básicamente de lo que se trata es ver una pieza o algún par de piezas representativas de los diferentes países. Es importante también mencionar que México ha hecho pues una enorme cantidad de monedas para el mundo, en donde en ocasiones aparece la ceca de México y en otros casos no es así. Muchas veces, y lo sé por cuando yo empecé a estudiar hace muchos años este tema, en Casa de Moneda me decían que había países que por sus leyes internas y algunas porque inclusive tenían Casa de Moneda, no aceptaban que apareciera la ceca de México y pues para otros países en otras circunstancias
pues no hubo ningún problema en que no solo apareciera la SECA, sino el nombre de México. Vamos a ver alrededor bueno, son 21 países, en total son alrededor de más de 100 monedas en metales industriales y en plata que ha hecho México y alrededor de 150 piezas en oro. Obviamente las de oro no las vamos a ver. Aquí ignoren la fecha de 1997 porque es un poco más a la actualidad. Yo lo corregí, pero seguramente no lo salvé y no se guardó. Pero bueno, antes de entrar en materia, sí es importante mencionar que hasta hoy día, a pesar de que México ha exportado muchos pues yo me atrevería a decir que en la actualidad millones de cospeles en diferentes metales industriales como el acero, latón, aluminio, níquel, también bimetálicos hasta hoy día, también ha exportado cospeles en metales finos, en la actualidad también en oro y en plata. Quizás el programa más grande y más ambicioso fueron para las Olimpiadas de Barcelona en 1992, justo con el quinto centenario del Encuentro de Dos Mundos, porque España no se daba abasto, no solo con la acuñación, sino con la elaboración de cospeles de diferente medida en oro y plata, hasta de 5 onzas en plata y de diferentes denominaciones y también o tamaños y también en oro. Hoy día México sigue exportando y es lo más fuerte que hace, más que acuñar monedas, exporta toneladas literal de cospeles. En la actualidad se sigue exportando a Brasil, a Costa Rica, a India, a Nicaragua, a Venezuela. Incluso a Canadá, en hace algunos años, una década más o menos, se exportaron 3.000 toneladas de cospeles bimetálicos. Para Perú, hace algunos años, alrededor de unos 7 años, se exportaron 45 millones de cospeles bimetálicos para la moneda de 2 y 5 soles. Es decir, ya hoy día, más que producir una moneda de cuño corriente, lo que se exporta son cospeles. Vamos a ir viendo rápidamente algunas monedas de algunos países. Las que está, como pueden ver aquí, la CKMO entre paréntesis, es porque en la moneda no aparece. Sin embargo, pues está todo el registro por el cual pues se sabe que estas piezas fueron acuñadas. Vamos a empezar por un orden alfabético y destacando algunas cosas importantes. Aquí, por ejemplo, en Cuba, también es importante agregar, y en Argentina, las monedas de la segunda serie del Encuentro de Dos Mundos que se acuñaron en el 94. Pero bueno, vamos a empezar viendo algunas piezas. Como les digo, esto va a ser más pictórico, más ilustrativo que otras cosas. Vemos que para Arabia Saudita se acuñaron 3 denominaciones, un cuarto de real, medio y uno. Estas piezas fueron acuñadas en plata y se sabe perfectamente la cantidad. Pueden ver ustedes la cantidad enorme, 8 millones, 4 millones y 203 millones de piezas, una cantidad enorme. Y pues esto obviamente requirió de mucho trabajo y ubicamos 1949, un año difícil por las devaluaciones de la plata, difícil, el año del 49 lo sabemos para México y el famoso peso cachetón. Sin embargo, pues México cumplía con muchos compromisos internacionales. México exportaba mucho moneda acuñada y ya fuera que el país mandara la plata o bien México vendiera y fuera el que pusiera la plata para acuñar, por ejemplo, este tipo de piezas. Si alguien tiene tiempo y la manera de consultar los diferentes estudios anuales, los reportes anuales de Casa de Moneda, pues ahí podrá comprobar fácilmente estas acuñaciones, estas cantidades e incluso el número de troqueles que se llegaron a utilizar
a fabricar y a utilizar para cada una de estas monedas que están. Para el caso de Argentina, en una época complicada para nuestros hermanos argentinos, se acuñaron monedas en 5, 10 centavos y un peso. La moneda de un peso bimetálica es una pieza muy curiosa. Ahorita la voy a retomar porque es un caso curioso. Para Costa Rica se acuñaron en dos fechas, en el 86 y 89, monedas de 25 centavos y un peso en el año de 89. Estas en acero y aluminio. Pues recordaremos que México acuñaba acero y aluminio también para esas épocas. Es decir, también ofrecía de alguna manera no solo sus cospeles o sus metales, sino la tecnología que también se estaba aplicando aquí, como vimos la moneda de Argentina, que era de bronce aluminio y era pues lo que también en México se fabricaba en aquel entonces. Aquí tenemos la moneda de Cuba, de la moneda del primer estuche que se hizo del encuentro de dos mundos, ya una pieza acuñada en plata. Y bueno, pues vemos cuando podemos ver este estuche completo, alrededor de las 14 o 16 piezas, pues bueno, podemos ver la calidad comparada con otras casas de moneda, el excelente trabajo y grabado que se hizo en México para estas piezas. Y bueno, y tenemos una pieza muy emblemática. Recordemos que China en 1949, también época, insisto, complicada, por devaluaciones, mandó reacuñar este peso o este dólar y también la famosa moneda mexicana que se reacuñó, el famoso peso de 1898, pues que también en ese entonces se mandó a hacer a Casa de Moneda, ¿no? Pero específicamente, bueno, la otra fue una reacuñación de una moneda mexicana, por eso nada más la menciono, pero muestro esta pieza china. Aquí me regreso para ver la moneda de un peso. En la moneda de Argentina en 1994 ellos inician con la moneda bimetálica e inician con un peso. Y lo que hacen es que para poderse dar abasto, ellos contratan la acuñación a diferentes casas de moneda, a Corea, a Inglaterra, a Francia, a México, a Italia y los propios argentinos. Y la diferencia es que en un pequeño circulito que vemos en esta zona, tiene una letra A, B, C, D, E o bien no la tiene. Dependiendo de qué letra tenga, es el país que acuñó la moneda. Aquí vemos en esta prueba, digamos, le llaman espécimen o prueba de presentación, acuñada en la Casa de Moneda de México, pues que fue subastada relativamente hace poco por Stax. Y aquí vemos las características de esta pieza, ¿no? Y aquí en este pequeño circulito es donde va la denominación. Si mal no recuerdo, México es la DDD. Muy bien. Vamos a continuar con los siguientes países. República Dominicana es todo un caso porque puedan ver que desde 1944, luego en los 50 y luego en fechas pues ya finales en el último tercio del siglo XX mandó a acuñar moneda. Es decir, pues hay mucho de dónde escoger aquí. Y vemos que en la segunda etapa, en 1984, ya aparece la MO en sus monedas. Y vamos a ver, estas son las piezas de República Dominicana en donde vemos que en el exergo aparece la MO en esta pieza de 1984. Y ok, vámonos a ver en este caso a Ecuador. Como les digo, no puedo poner todas las piezas, pues sería muy tardado, nada más algunas que sean representativas. Esta pieza pues es interesante, 1996, y pues es de entenderse de alguna manera el por qué se hizo en México. Pues México hacía con mucha, ya desde hacía algunos años atrás, 5 años atrás, estaba haciendo las piezas de 1, 2, 5, 10 pesos bimetálicos. Y pues bueno, esa tecnología en un principio la ofreció y en este caso, pues en 1996 se acuñaron monedas de 1000 sucres bimetálicas y de 100 sucres también bimetálicas en el año del 95 para Ecuador. Aquí vemos otra pieza de República Dominicana de otra denominación, en donde vemos también aquí tenemos la M. Muy bien. ¿Cómo se hace el pedido? Voy a hacer un paréntesis,
porque yo en un principio confieso que me imaginaba que el país hablaba a Casa de Moneda de México y hacía una solicitud como pues cualquier empresa o cualquier persona que quisiera hacerlo. No, se hace a través de relaciones exteriores. Entonces, en el archivo de relaciones exteriores, en el archivo histórico, hay una cantidad increíble de expedientes de donde, todos los países que bien se acuñaron o no se acuñaron, pero que solicitaron algún presupuesto, por así decirlo, para acuñar moneda. Aquí vemos en este caso, que la República Dominicana en 1943 solicitaba 100,000 monedas de 50 centavos, 400,000 de 25 y 1,000,000 de 10 centavos. Recordemos en la lámina anterior, y me voy a permitir regresar. Aquí vemos que en República Dominicana se acuñó en el 44, pero finalmente solo 10 centavos y fueron en monedas de plata. Sin embargo, habían hecho la solicitud para acuñar monedas de 10 centavos, de 25 y de 50. Pero lo interesante es que desde el año 33 se estuvieron haciendo gestiones hasta llegar al año del 43, en donde finalmente al año siguiente se... habíamos visto República de Ecuador en moneda bimetálica, pero hay una pieza muy, muy emblemática, muy curiosa, la de 1943 y 44 de 5 sucres, porque es la única moneda que México acuñó que no solo lleva la MO, sino que también lleva el nombre de nuestro país. Entonces es una moneda muy, muy curiosa porque aparece la ceca y el nombre de México en una moneda extranjera que circuló evidentemente. Y bueno, vemos para la época, pues es interesante ver la ley, ¿no? 0720, una ley que se utilizaba en México, que fue pues prácticamente pionera en este tipo de mezcla de plata, ¿no? De aleación, que tan buenos resultados dio por su frescura, durabilidad y mantener de alguna manera pues incólumes las características visuales de las monedas en términos generales. Pero bueno, este es un caso curioso con la moneda de Ecuador. Ok. Egipto y El Salvador. Egipto mandó a hacer monedas conmemorativas en plata que no circularon, obviamente, fueron nada más conmemorativas, no aparece la ceca, pero tuve oportunidad de ver troqueles en Casa de Moneda de México y acuñó monedas para el Mundial de Italia 90 y también dos series, una que salió en el 93 y otra en el 94, que se llamaba Serie de Tesoros y en total son 51 piezas. Aquí vemos la del Mundial de Italia 90, una pieza en acabado proof, una pieza muy agradable, bonita, muy buen grabado. Y aquí vemos de la serie de los tesoros. Estas van a aparecer con fecha del 94, pero todas son idénticas de 5 libras en plata, pero va a decir 1993 y va cambiando obviamente el anverso o el tesoro histórico, arquitectónico que tiene Egipto. Vamos a saltar a Salvador. Salvador es un caso muy interesante por las fechas en las que se hizo también estas monedas, porque aunque en México no se estaba utilizando la alpaca, pues sí se utilizaba el cuproníquel. Y aquí lo interesante es el volumen tan grande y que en todas las monedas de El Salvador aparece la MO, que la podemos ver aquí muy clara abajo de la palma. Y en el caso de un colón vemos que hay 84 y 85. La pieza es idéntica, nada más cambia la denominación. Aquí vemos la de 25 centavos y abajo de la palabra centavos está nuestra ceca MO. Pero la primera moneda que México hace para el extranjero fue justamente para la República del Salvador. Aquí vamos a ver un colón de plata de 1925, prácticamente en la post-revolución, finales ya de la revolución, todavía había muchos problemas entre los caudillos y bueno, pues México hace su primera moneda para el mundo, digamos. Esta pieza pues se acuñó en plata, en 200 piezas en oro y que con un valor facial de 20 colones y 2,000 piezas en plata con valor de un colón. Este fue el primer proyecto
hecho ya real, 1925, como dice la pieza, que fue conmemorativa al cuarto centenario de la fundación de San Salvador. Aquí está la fecha, 1925. Pero el primer proyecto no se llevó a cabo. El primer proyecto fue para Rusia y fue en 1924. Es curioso que Rusia haya pedido que México les hiciera sus monedas. Yo creo que en ese entonces pues estaba tan estrecha de alguna manera la revolución bolchevique y la revolución mexicana, y que han de haber estrechado lazos suficientes, pero el proyecto no prosperó, pero finalmente fue el primer proyecto, el de 1924. Pero ya hecho este de 25, el director en aquel entonces era Francisco Valdés, y él escribió que siendo su primer trabajo hecho en la Casa de Moneda de México para otro país, le era muy grato consignar que, a juzgar por las comunicaciones recibidas en esta dirección, en la de Casa de Moneda, mereció los elogios de aquel país amigo. Para acuñar estas monedas, solo se necesitaron 2 troqueles por cada lado, es decir, se acuñaron 500 monedas de plata por juego de troquel, nada más. Aquí hay una carta que también está en el archivo histórico de Relaciones Exteriores, que es del embajador de México en San Salvador, y le envía esta carta al secretario de Relaciones Exteriores, en aquel entonces el general Aaron Sáenz. El embajador, y la firma aquí está, era Julio Madero González. Y bueno, pues es curioso porque le dice que el gobierno de El Salvador le regala al de México un juego de medallas que mandó a acuñar a México. Bueno, pues son monedas, ¿no? Pero bueno, porque en ese entonces pues sí circularon estas piezas, eran conmemorativas, pero sí circularon. Pero manda esta carta diciendo que el gobierno del Salvador habían regalar un juego, un estuche de piezas que se habían acuñado en nuestro país. Vamos a continuar. Guatemala, Honduras e India. En el caso de Guatemala, en lo personal, aunque no aparece la MO en la pieza de 1 centavo de latón y un quetzal en plata, la pieza de latón de 1 centavo a mí me gusta mucho. Es una pieza que es, aunque sea relativamente simple en su grabado, está muy, muy bien hecho, muy bien. Tiene muy buena profundidad, muy buen equilibrio. El golpe de las troqueladoras en estas piezas fue muy, muy bueno. Y es una pieza pues bastante bonita, y todas estas piezas son muy, muy fáciles realmente de conseguir. Para Honduras, una lempira en el año 2000, y aquí sí vemos que le puso la MO. En este caso fue una moneda conmemorativa del 50 aniversario del Banco Central, con la denominación de un lempira, el edificio del banco, y aquí está la MO. Y aquí en el recuadrito podemos ver la de una lempira de 1992 para el estuche del encuentro de dos. Si recordamos nuestros pesitos de acero, los últimos pesitos antes de los bimetálicos, pues eran estos cospeles, y se utilizaron en 1997 para hacer monedas para la India. Prácticamente, hasta donde yo tengo registrado y solicitado a Casa de Moneda, y bueno, creo que ya no va a haber INAI, entonces ya no voy a poder solicitarlo al INAI, pero México hizo una enorme cantidad de monedas en 1997 para la India, y esta es la última registrada que yo tengo, moneda de circulación, no moneda conmemorativa ni medalla, que ha acuñado todavía recientemente medallas en plata y otros metales, pero moneda tal cual de circulación para el bolsillo. Esta es la última que tengo registrada, de una rupia con la M. También vemos una pieza muy bien trabajada para hacer una pieza de circulación relativamente sencilla. Es una pieza que tiene mucho detalle. Recordemos que el acero es duro, el acero es muy difícil. Basta ver nuestros pesos de acero de Morelos, pues cómo el detalle no tiene tanto relieve, cómo es una moneda pues relativamente medio lisa, a pesar de que esté sin circular, ¿no? Y sin embargo aquí vemos un gran trabajo, seguramente de Alfonso Rodríguez Facio. Estoy seguro que él grabó esta pieza, y vemos bajo obviamente los diseños de la India, que ella ha de haber solicitado exactamente qué quería, pero el grabado es extraordinario. Esta es una serie maravillosa de Mongolia, como ahorita que nos hablaba de Siam o Tailandia, Ricardo.
Bueno, pues es interesante porque estas monedas, aunque se hicieron conmemorativas para una serie de sus pues, líderes, digamos, se acuñaron en tres denominaciones, en diferente módulo, de 1200 tugrik, de 2500 y de 5000. Se acuñaron en plata en una serie conmemorativa, pero aquí sí aparece gustosamente la MO. Ambas series, por lo menos estas dos que se acuñaron en México, tienen la MO, y por el otro lado las dos son exactamente igual, como pueden ver, una onza, media onza y un cuarto de onza, y así los módulos van disminuyendo. Estas piezas son del 96, pero ya vimos que en el 97 hay una serie dedicada a otro, pues, líderes, digamos, a otro can. Piezas muy, muy buenas. Pues Nicaragua, México le acuñó monedas de 10, 25 y un Córdoba en 1972. Estas piezas son, pues, recordaba ahorita que hablaba de los volcanes en Costa Rica. Bueno, pues también obviamente Nicaragua y todos estos países, maravillosos que tienen esta cordillera, pues muestran mucho sus volcanes, ¿no? Y en esta pieza de Nicaragua, una pieza también muy bonita y que nos hace recordar a estas piezas de esta confederación una vez que se separaron de México después de Iturbide, pues bueno, vemos también una pieza que tiene un muy, muy buen grabado en 1972. Seguramente este es un grabado de Luna Negrete. Pero pues Nicaragua no acaba aquí. Vean todo lo que le seguimos haciendo a Nicaragua, sobre todo en la revolución nicaragüense en los años de 80 al 83. Vemos que hay piezas de circulación que no tienen la MO y otras que sí van a tener la MO, y vemos pues unas cantidades enormes, pero también vemos monedas conmemorativas en plata. También se hicieron en oro, pero he mencionado que no están clasificadas las de oro. Pero también hay piezas de plata, sobre todo de estas, de 500 córdobas, nada más que en otra denominación, si no me equivoco, son 1000 córdobas en oro, también con Sandino y todo esto, ¿no? Aquí vemos esta pieza de 1980 en cuproníquel, 50 centavos, 15 millones de monedas, y vemos que tiene la MO aquí en esta moneda de círculo. Aquí vemos una ya conmemorativa, que es un Córdoba en 1994. Tiene la MO, 2000 piezas, una moneda conmemorativa del Teatro Nacional Rubén Darío, Ley 925, un Córdoba de denominación. Es de fondo la silueta del país, un danzante con una máscara maravillosa, y aquí pues bueno, las máscaras que representan desde la época griega el teatro, ¿no? Una pieza en un acabado mate espejo maravilloso. Y también esta es una moneda muy, muy bonita de un Córdoba de 1995 en MO, digo en plata, 1000 piezas nada más, y aquí vemos también la MO, y vemos que hermoso también grabado aquí de este caso del centenario de la ciudad de Buá, Parroquia de Santiago, un muy, muy bonita moneda. Vamos a regresarnos un poquito a estas tres piezas en plata, que también, insisto, existen en oro con otros diseños, pero estas tres piezas son relativamente fáciles de conseguir. Son 500 córdobas, como pueden ver, y aquí vamos a tener a estos tres grandes personajes de la revolución sandinista, ¿no? Que es obviamente Sandino y Carlos Fonseca y Roberto López Pérez. Estas piezas las he separado porque el grabador fue Ricardo Luna Vasco, y él acostumbraba hacer pruebas en pedacitos de metal para ver cómo quedaba la pieza. Y en alguna ocasión hubo una subasta donde salieron estas piezas, estos pedacitos de metal, y como pueden ver, son piezas de latón, y bueno, las he sobrepuesto sobre las monedas. Estos son los pedacitos reales que van en estas monedas. Es un caso curioso. Bueno, el primer proyecto para Nicaragua, habíamos mencionado que la primera moneda es en 1972 para Nicaragua. Sin embargo, desde 1942, es decir, tuvieron que pasar 30 años para que México le pudiera acuñar monedas a Nicaragua. ¿Qué pasa en el 42? Vean, ellos solicitan
una enorme cantidad, o sea, 5 millones de piezas de 1 centavo de Córdoba, 2 millones de piezas de 5 centavos de Córdoba y 1 millón de piezas de 10 centavos, pero las piezas que piden básicamente son de cuproníquel y estamos en 1942, justamente en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces no había níquel. El níquel se utilizaba obviamente para hacer partes metálicas, a lo mejor de tanques, de fusiles, qué sé yo, ¿no? Entonces no fue posible hasta 1972, es decir, 30 años después del primer proyecto. Este documento también pertenece al Archivo Histórico de Relaciones Exteriores. Panamá y Perú. A Panamá se le hizo en esta década del 50 y el 60 algunas monedas. En ninguna aparece la MO. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de la moneda de 1 céntimo, que también es una moneda muy bonita. Estas piezas se pueden conseguir en estuche porque como son piezas de plata, se consiguen luego todas las denominaciones de 1 centavo, de 10 centavos, etcétera, en los estuches. Son piezas muy, muy características que se acuñaron inclusive en otras casas de moneda, en estos años o en años similares, se acuñaron también, si mal no recuerdo, creo que hasta en Inglaterra. Un diseño que perduró mucho en Panamá. Ya entrando a Perú, pues había mencionado que México había acuñado monedas para Perú, bimetálicas de 2 y 5 soles, sus primeras monedas bimetálicas. Después, pues ya se les vendieron los cospeles y pudieron empezar a acuñar. Aquí lo curioso es que la moneda no lleva la MO, pero en el diseño sí lleva la ceca de Lima. Y esto pues obviamente tiene un significado, como lo había mencionado, pues que tiene que ver mucho con la identidad, con el nacionalismo de cada país, ¿no? A lo mejor a países no les importa que esté la ceca, a lo mejor no le entienden, no les importa, pero bueno, Perú es una nación que tiene una casa de moneda ancestral como la de México, de alguna manera, y a lo mejor pues no era nada agradable que teniendo una casa de moneda hubieran monedas de circulación con la MO y en el diseño iba la ceca de Lima, pero estas piezas del 94 se acuñaron en México. En la actualidad, pues hace relativamente poco, México envió 45 millones de cospeles bimetálicos para las monedas de 2 y 5 soles. Es decir, México sigue exportando y apoyando a Perú, pero con la venta ya de cospeles, ya de moneda. Y el caso de Siria son monedas que se acuñaron en una ocasión, no llevan la MO, se acuñaron en 1950 y esto es muy, muy interesante, esta moneda, porque para hacer esta moneda, pues a pesar de que fueron 7 millones, solamente se utilizó una matriz y un punzón por lado. Y este punzón y esta matriz por lado generaron la cantidad de 252 troqueles entre anversos y reversos. De esos 252, solamente se utilizaron 237 troqueles. Yo supongo que la diferencia se destruyó. Esto quiere decir que para acuñar estos 7 millones, cada juego de troqueles troqueló alrededor de 29.535 monedas antes de ser desechado. Para Turquía solo se han acuñado monedas de circulación de 100 y 500 liras que se acuñaron en latón en el año de 1980. Uruguay, con el caso de Uruguay tenemos monedas de circulación, tenemos principalmente monedas de plata y algunas monedas de acero. Vamos a ver ahorita esta pieza y después voy a regresar a ella, porque esta pieza es muy interesante porque tiene la MX y esto pues siempre fue una incógnita de pues, si es México, no es México, si habrá sido, no habrá sido. En fin, ahorita vamos a regresar, pero en teoría se supone que esta pieza se acuñó en México en 1973 en cuproníquel y se acuñaron 20 millones de piezas. Ahorita vamos a regresar a ella. Pero aquí vamos a ver otra pieza de Uruguay con la MO. Es una pieza muy, muy bonita de 500 nuevos pesos en 1986, 6,000 piezas, una moneda conmemorativa de Paysandú o Paysandú, no sé cómo se pronuncie, con el general Leandro Gómez. Gómez, yo también será una familiar. Pero bueno, y esto es muy interesante porque nosotros ya lo vivimos. En 1994, México decía, pues, ¿qué hacemos con los centros? La famosa galleta. Bueno, pues en 1994 fue este primer intento y después lo vimos aquí con las monedas de 10, de 5, 10 y 20 centavos y después con monedas de 10, 20 y 50 centavos, que son los centros de las diferentes denominaciones. Pues también estos fueron
los centros de los cospeles de acero, cuando dejan el anillo, la galleta que queda, bueno, se utilizó, son piezas pues muy pequeñitas como las que también de algún momento circularon en México y se acuñaron en 10, 20 y 50 centavos para la República de Uruguay. Voy a regresar a esta pieza. Esta pieza de 1973 con la MX, todo un incógnito. Bueno, pudo haber sido que no querían que apareciera la MO y probablemente pues se puso la MX y así se disfrazaba un poquito porque podría aparecer a lo mejor el nombre del grabador o del diseñador que era a lo mejor Maximiliano o qué sé yo. Pero después, muchos años después, se localizó esta pieza proveniente de Casa de Moneda, que es una resina. Y aquí podemos ver pues que la pieza es exactamente la misma, nada más que unifásica en resina. Y relativamente hace poco se subastó una pieza de presentación, y así la anunciaron en Stax, una pieza de presentación en plata, en donde el reverso es igual que la emisión de cuproníquel, y vemos que las tres piezas tienen la MX. Pues sí, relativamente todo indica que sea pieza acuñada en México por esta resina proveniente de Casa de Moneda, pero pues ahí esta sí no tengo yo toda la documentación. Bueno, ya para acercarnos al final, vemos Venezuela. En Venezuela, ninguna de las monedas para Venezuela tienen la MO. Sin embargo, ha acuñado piezas en cuproníquel de circulación de 25 centavos y un bolívar y piezas en cantidad importante, 400 y 600 millones, y monedas conmemorativas de 500 bolívares en plata y para el encuentro de dos mundos. Aquí vemos la pieza de un bolívar y bueno, pues sí vemos una pieza muy clásica que se ha acuñado en plata y en diferentes tamaños y metales en Venezuela y vemos pues un muy buen trabajo. Aquí podemos ver las letras perfectamente se leen en el escudo de armas, creo que ya es el anterior, creo que Chávez lo cambió, pero este es también un grabado muy bonito y pues yo diría que muy representativo de la calidad de Casa de Moneda de México. Aquí vemos esta pieza de José Antonio Páez también para el Banco Central de Venezuela con valor de 500 bolívares en peso de 31.10 gramos, ley 900 en 1900 y se hicieron 40,000 piezas de este ejemplar. Muy bien, pasemos rápidamente ya para concluir a los billetes. México, sabemos que la fábrica de billetes se instala, se funda en 1969 y bueno, pues es la que produce billetes para nuestro país desde entonces, ¿no? Sin embargo, ha producido para dos países y preliminares para otros, específicamente billetes de circulación para Perú y Colombia y algunos preliminares, diseños, materiales originales para Ecuador, Portugal, República Dominicana. Hay otros intentos, no quiere decir que necesariamente todos los preliminares o diseños o materiales originales se hayan utilizado en esos billetes. Hay muchas pruebas, sé de varias pruebas, de varios intentos que México hizo para otros países y no prosperaron. Pero bueno, vamos a con lo que sí prosperó. Aquí lo interesante, así como está la seca en las monedas, en muchas monedas del extranjero vemos nuestra seca MO, en estos billetes, tanto para Perú como para Colombia, vemos que en el reverso, en el chiquitito, en el cuadrante inferior izquierdo, vemos BDM y la marca de la fábrica de billetes. Banco de México, fábrica de billetes. Entonces, bueno, pues también esto es un orgullo. Y vemos que para Perú se hicieron 100,000 intis, 500,000 y 5 millones en el 89 y 90. Y para Colombia un billete que para mí es maravilloso de 10,000 pesos oro. Estos billetes, estos cuatro billetes, participaron, obviamente las características siempre son dadas por el país de origen. Sin embargo, ya aquí el trabajo correspondió con la intervención del grabado de Jorge Peral y de Marta Sassiain, y también colaborando en los diseños para que todo cuadrara perfectamente de Lourdes Hernández. Ellos tres pues trabajaron en la fábrica de billetes de México, ¿no? Y aquí tenemos el caso del billete de 100,000 intis. Aquí en la parte de abajo vemos la marca de Banco de México, fábrica de billetes. En estos 500,000 también lo vemos. Son billetes muy bonitos. Este reverso, todo este grabado y algunos detalles, pero
lo grabó Marta Sassian. A ella pertenece este trabajo. Son billetes muy, muy bonitos que tienen gran colorido, que tienen mucha técnica, que tienen mucho trabajo. Vemos la marca de agua, etcétera, ¿no? Pero este para mí es el billete más increíble que se haya hecho para otro país. Aquí vemos, como habíamos visto, la marca aquí abajo en el reverso. Aquí vemos que es una serie conmemorativa del 12 de octubre del quinto centenario, 1492-1992, pieza del quinto centenario, con un grabado muy, muy bonito, con un lujo de detalle en el cabello, en la expresión de la mujer en Vera. Pero el reverso para mí es muy bueno, las carabelas y todos estos detalles, ¿no? Pero el oro, ¿no? El tan representativo de Colombia, el oro de Colombia. Pero el reverso, para mí es maravilloso, no solo por el colorido, sino porque ustedes ven aquí 17 aves diferentes, cada una con su colorido, su plumaje, su pose, digamos, pero en microtexto, en todo el marco izquierdo y en la parte superior, en microtexto, está el nombre de cada una de las aves que están aquí representadas, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, el oro, el cabeza amarilla, el cardenal llanero, la guacamaya bandera, en fin, están cada uno de los 17 en microtexto, como una medida también de seguridad, está el nombre. Entonces, si uno ve el billete, pues se ven ahí como puntitos. Cuando uno lo tiene, prácticamente no se aprecia, pero le mete uno lupa y ahí va a encontrar el nombre de estas 17 aves. Este es un billete maravilloso, altamente conseguible y coleccionable, sin lugar a dudas. Y bueno. Creo que con esto ya concluyo y también me llevé más o menos el mismo tiempo que Ricardo. Espero no haberme pasado o haber abusado. Con esto concluyo y pues ahora sí, Ricardo, si nos unimos para que dejo de compartir, para que si hay algunas preguntas, pues cada uno podamos responder con lo que hayamos expuesto. Pues muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Y ahora sí, doctor Ricardo, pues listos, muchos y sorprendentemente, bueno, tal vez ya no sea tan sorprendentemente porque con muchísimo orgullo podemos decir que las conferencias, las asambleas que realiza la Sociedad Numismática de México son seguidas por miembros de la comunidad, no solamente de México. Estoy viendo aquí saludos de Veracruz, de Zacatecas, de Guadalajara, de Durango, de Yucatán. Pero también estoy viendo los saludos en Latinoamérica. Tenemos Argentina, Mm, Chile, Perú. Entonces, mm. muchísimas gracias a todo el auditorio. Las felicitaciones vienen de todos estos lugares. Vamos a cambiar un poquito la dinámica. Efectivamente, tenemos preguntas. A ver si ahorita podemos llegar a hacer alguna de ellas. Pero, doctor, como lo estabas mencionando, el día de hoy estamos celebrando nuestra asamblea solemne, pero también es el inicio de la Convención Numismática número 76, que es numismática mexicana, presencia en el mundo, entendiendo que la presencia de México en la numismática mundial se da en cuatro grandes pilares, dos más grandes, que los dos primeros más grandes que los últimos dos. ¿Cuáles son estos cuatro pilares? El primero es aquellas monedas mexicanas que circularon en muchos otros países, en muchas regiones. Por eso Ricardo León Tallabas dio este recorrido un tanto rápido, solamente utilizando tres ejemplares de tres grandes regiones muy distantes para ejemplificar esta gran presencia de la numismática mexicana. El segundo gran pilar son todos estos países, lugares que le han pedido expresamente a México realizar parte de su numismática, ya sean billetes, ya sean monedas, o como lo estuvimos viendo y de manera actual, gracias a la plática del doctor, con cospeles. ¿Cuáles son los otros dos pequeños pilares? Muy bien, serían las monedas o billetes que quizá haya realizado. Tenemos casos en la Revolución, en Estados Unidos, en Inglaterra, de piezas para la circulación en México, pero que se realizaron en otros países. Y el último pilar son aquellos países que han utilizado elementos mexicanos impresos, improntados en sus monedas o billetes. Posteriormente vamos a retomar estos dos últimos pilares. Regresando a las dos grandes columnas de la presencia de la numismática mexicana en todo el mundo, Ricardo, doctor, me gustaría que si pudieran dar en sus propias palabras, empezando contigo, Ricardo, esa importancia de las
específicamente de las monedas mexicanas que circularon a lo largo del mundo todavía entrado el siglo XX. En tus palabras, ¿dónde radica esta gran importancia? ¿Por qué la numismática mexicana contribuyó tantísimo a la numismática internacional? Cuando yo doy mis seminarios acá en Estados Unidos para la Asociación Numismática Americana, yo les digo que no existe otro país en el mundo, en mi entender, que nos gane a los mexicanos en hacer dos cosas, en hacer monedas de plata y en matarnos entre nosotros. Fuera de esas dos cosas, cualquier otro país nos puede seguir. México tuvo una gran ventaja con todos los problemas internos que hemos tenido, con todas las situaciones tan graves políticas, financieras y demás. Nunca cejamos en la calidad de nuestra plata. Entonces, el respeto y la confianza que dieron a nuestra moneda mexicana reside precisamente en esa calidad que nunca mermó. Teníamos moneda feble de muy poco porcentaje y moneda fuerte de muy poco porcentaje, y siempre estuvimos dentro de un corredor comercial inalienable para ninguna otra moneda. Entonces, yo considero que por haber sido el primer productor de plata en el planeta por varios siglos y encima haber hecho moneda de calidad, pues era imposible que no tuviéramos nosotros esa presencia tan interesante en el mundo, donde billetes de otros países incluso avalan su circulación en plata mexicana. Estaba yo viendo una película vieja de 1935, que fue la primera de Muerte en el Nilo, de Agatha Christie, y estaba pues yo haciendo alguna cosa en la computadora con esa cosa de fondo, y de repente me sorprendió escuchar que alguien estaba diciéndole a otra persona, oye, ¿y ya cambiaste las libras en dólares mexicanos? 1935, y se hablaba de dólares mexicanos en China, en Egipto. Eso te dice de nuestra presencia tan interesante y tan importante, que simplemente porque nuestra moneda se fue, no significa que siguieran llamándose de la misma manera como eran. Pero en fin, no fue mi intención extenderme tanto. No, y además está la experiencia de la Casa de Moneda de México, no solamente la calidad, la gran cantidad de metal aurífero que teníamos, sino también esa experiencia de ensayadores, la maquinaria que se realizó en este continente que quizá ayudó un poquito para esta presencia internacional. Doctor, estoy contigo. Gracias. Y por el otro lado, actualmente que México siga fabricando productos numismáticos para el extranjero, ¿cómo podrías resumir esta gran relevancia, esta gran importancia que tiene México específicamente en esta materia hoy en día? Claro, yo creo que, bueno, primero agradezco todos los comentarios que hay en Zoom, no puedo ver los otros, ya nos los comentarás tú de Facebook, y también espero haber expresado respetuosamente de las monedas que México ha hecho para otros países, especialmente nuestros hermanos latinoamericanos, que escuché que había algunos conectados, y bueno, respondo rápidamente. México no solo ha tenido, como lo dijo Ricardo muy bien, que la gente tenía, o muchos países, confianza en la plata, en la calidad de la plata, sino México siempre ha tenido una gran calidad en el grabado, porque vimos muchas monedas de metales industriales, pero a lo largo del siglo XX hubo, obviamente había segundos y terceros grabadores, pero hubo tres grandes grabadores en México, que fueron los que hicieron en buena parte estas monedas para el mundo, ¿no? Desde los años 20 y después, sobre todo en los años ya 40, 50, 60 en adelante, ¿no? Ricardo Luna Negrete, su hijo después Ricardo Luna Vasco y Alfonso Rodríguez Facio, ¿no? Tres grandes grabadores en donde podemos ver y vimos en cada una de estas monedas, no importa si era de plata o si era de latón o si era de cuproníquel, un gran grabado, y creo que eso hacía que muchos países acudieran a México. Además, México tenía en instalaciones, pues sabemos todos, muy rudimentarias en algún momento, porque muchas de estas monedas se acuñaron cuando Casa de Moneda trabajaba en apartado, y después ya otras se acuñaron cuando estaba en Legaria, y luego ya otras en San Luis Potosí, ya las últimas. Pero México tenía una buena también cantidad de maquinaria y de empleados altamente capacitados para darse abasto en la producción de monedas y de cospeles. Y esto, pues bueno, yo creo que es lo que fortificó el que México pudiera hacer monedas para otros países, ¿no? Esos bellos diseños aterrizados en grabados extraordinarios, no solamente las monedas. Marta Sazán las mencionabas, cómo ella pudo hacer esos grabados tan impresionantes y que, bueno,
circulan todavía o hasta hace Claro. poco en las manos de Latinoamérica y otros países, ¿no? Claro, déjame más terminar algo que se me pasaba a decir y yo lo quité con toda intención para no extender esta plática, pero digamos la tercera parte de esta plática son las medallas. México ha hecho infinidad de medallas para Guatemala, hay varias medallas para Guatemala, inclusive para Líbano, hay un par de medallas maravillosas para Líbano, para Estados Unidos hay varias, pero varias puede haber 15 o 20 medallas diferentes MO, La es American decir... Numismatic Association, sin ir muy lejos, que ha utilizado nuestras medallas, O en sea, esa moneda. claro, la ANA, etcétera. O sea, México también ha hecho muchas medallas en plata principalmente. Para el Banco Salvadoreño también fue una de las primeras medallas que hizo para el extranjero en los años 60 para el Banco Salvadoreño. Entonces, la tradición de México no se circunscribe a los billetes, a las monedas, sino también va más allá, que es el caso de las medallas. Por cuestiones de tiempo, solamente vamos a hacer unas pocas preguntas. Voy a escoger algunos compañeros. Voy a tener que, y lamentablemente, obviar muchísimas felicitaciones. Voy a nombrar al maestro Martín Vázquez, a Manuel Galán, a Ángeles, a Alberto Lozano, a Carlos Arroyo. Tenemos a muchos, tanto socios como compañeros en Facebook que nos están mandando felicitaciones, agradecimientos. Pero me voy a detener en dos socios, en Adrián Salinas y en Cedrián López. Bosch. Vamos a empezar con Cedrian. Felicidades a ambos por sus charlas. Luis, una pregunta y tres comentarios. Otros países usan a su cancillería para promover sus industrias. ¿De casualidad, el servicio exterior fue usado para promover negocios de la Casa de Moneda y la fábrica de billetes? Continúo. Los comentarios. Primero, la fábrica de billetes, cuando se construyó, se pensó en un primer momento para satisfacer la demanda interna y reemplazar los billetes impresos en Estados Unidos por la American Banknote Company. Pero también planeó que pudieran ofrecer servicios a los nutridos países de la región. Segundo, Marta Sassain y Jorge Peral también han grabado, ella el diseño y grabado, él billetes trabajando para otras empresas. Y creo que otros grabadores como Armandina Lozano y Sergio Moreno también, pero no recuerdo con certeza. Tercer comentario. La fábrica de polímero en Querétaro también sirve para producir sustrato polimérico para otros países de la región. Ok, eso yo lo desconocía. Saludos a todos. ¿Quieres que te repita la pregunta o sí te la grabaste? Sí, bueno, yo cuando consulté los archivos, pregunté el proceso y el proceso allá en Relaciones Exteriores me dijeron que no, el país es como el camino, el país se acerca a la Cancillería mexicana y solicita, pues hay una oficina, supongo que sea la de negocios, que está en la embajada y es quien hace la solicitud, la embajada mexicana envía esto a la Oficina de Relaciones Exteriores, antes lo mandaba a Hacienda o al Banco de México, hacen el presupuesto, analizan si es posible o no y luego iba de regreso la respuesta. Creo que hasta donde sé como tal, por lo menos no lo entendí así o no me lo dijeron así, no promovía no se acercaban estos países a México. Quizás en épocas más recientes, y me refiero a con decir más recientes, voy a decir 1980 y 90, muchos de aquí ni habían nacido, seguramente los que nos están escuchando o eran unos bebitos, sí hubo una época en donde México, a través de estas conferencias internacionales de casas de moneda, pues sí promovían obviamente pero quizás antes no era propiamente el caso, ¿no? Gracias, doctor. Sí. Para no perderte, y aprovechando que tienes la palabra, Adrián González Hidalgo Salinas. Muchas felicidades a Luis Gómez Buchner por su extraordinaria conferencia. Pregunta, ¿sabes si existe alguna moneda acuñada por la Casa de Moneda de México que haya ganado algún premio de concurso Coins of the Years? Gracias y saludos. ¿Alguna moneda para el extranjero? Tengo entendido que ha habido monedas mexicanas que Sí, sí han ganado mexicanas este premio que sí han conmemorativos. ganado, que han ganado premios, sí, en varias ocasiones. Pero buena pregunta, no sé si alguna moneda acuñada en México haya ganado, pues digo, para otro país haya ganado un concurso como la moneda del año. Pero México como país, como tal, su propia moneda, sí, por Qui- supuesto. qui- qui- Quizá por las fechas, ¿no? Tengo entendido que es relativamente reciente la premiación de Sí, sí, Coin of the Year y el periodo donde México produjo más monedas fue más cargado hacia los años 90 hacia atrás, sobre todo en los años 80 y 70. sí. Ok, Adrián, desconocemos el dato, intentaremos poder confirmarlo. Doctor, te dejo de momento para Gracias, regresar ahora con Ricardo. claro. Ricardo,
Mientras vuelves a activar tu cámara, nuestro compañero también Adrián nos pregunta, Sí está activada, ¿no? a ver, déjame checar si no lo hemos perdido. No, ahí está. Aquí estamos. Perfecto, Ahorita la acabamos perfecto. Ok, Ricardo, pregunta, o mejor dicho, dos preguntas. La primera, en tu opinión, ¿cuál sería el top de 5 países que resellaron moneda mexicana? Por ejemplo, quizá uno China, dos Inglaterra, tres Tailandia, etcétera. Y la segunda pregunta, ¿sabrás cuál es la moneda mexicana? ¿Tendrás el dato de cuál es la moneda mexicana más antigua con resello de Jorge III? Muchas gracias. Sí, mira, antes de abordar estas dos preguntas, quiero comentarte algo que quizás podría servir un poco de complemento a la respuesta de Luis. La última vez que estuve en la Ciudad de México, estuve trabajando con el Archivo de Relaciones Exteriores porque estoy haciendo mi ponencia para Brasil el año entrante. Y estuve averiguando precisamente sobre algunos mecanismos de cómo funcionaban estas cosas. Y por cuestión fortuita, me di cuenta de que no necesariamente eran los países en esos lugares donde se hacía el requisito o se iniciaba el requisito para hacer las amonedaciones. Es decir, en Egipto, en aquella época, yo no te puedo decir ahora, pero en 1920 no se acercaban a la embajada mexicana allá. Lo que hacía era que la embajada de Egipto aquí en México era la que se acercaba directamente a la casa de moneda y hacían las cuestiones directamente entre el país y la casa de moneda. A mí me sorprendió muchísimo por las cuestiones internacionales. Pues, oye, ¿dónde quedaba la Secretaría de Hacienda? ¿Dónde quedaban todos los demás permisos? Pero lo que yo entendí, quizás de una manera rápida porque no era el tema que estaba yo buscando, era que la Casa de Moneda se encargaba de tramitar todos esos permisos para no perder un número determinado de piezas. Eso fue lo que yo entendí en la rápida explicación que tuve dentro del archivo de Relaciones Exteriores, pero quizás Luis tenga algún dato más preciso de Déjame, aquella época. déjame nada más redondear lo que estás diciendo. Efectivamente, porque a mí me tocó que si se acuñaran unas monedas en plata conmemorativas. En una ocasión cuando tuve la oportunidad de conocer a gente en lo que era comercialización en Casa de Moneda. Cuando ya se acercaba el país, era para hacer medalla o moneda. Casa de Moneda ya estaba descentralizada. Todo esto que está en el archivo era cuando Casa de Moneda era una oficina, digamos, acuñadora, que no tenía una identidad jurídica, por así decirlo, a lo mejor estoy tontería, pero no estaba descentralizado como después se hizo a partir de los 80, uno de los logros que hizo Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Pero casi todos estos archivos, de las imágenes que presenté de los archivos, es anterior a ello. Entonces probablemente hoy día sí, a través de la embajada, el gobierno directamente pueda negociar con Casa de Moneda y Casa de Moneda hacer las monedas sin ningún problema, pero antiguamente no. Probablemente la línea divisoria sea a partir de que tuvo esta independencia, a diferencia de antes que pues pertenecía, estaba controlada por así. Zapatero a tus zapatos. Qué bueno que arreglaste el punto. Gracias, Luis. Bien, el tema que tú me estás preguntando sobre los 5 países que más han resellado moneda mexicana, te lo puedo decir de una manera sencilla. Primero y por mucho, Asia. Todo el mundo dice que es China, pero es posible que hubiera sido Corea, Vietnam, Japón, etc. Entonces, todo el área asiática fue el primer sitio de resello porque no podían leer nuestro alfabeto. Entonces necesitaban poner sus resellos, etcétera. En cuanto a la moneda de Jorge III, la pieza más antigua que yo haya visto, te vas a sorprender, no es en busto, es en un columnario y de 1756 o 57, si no me equivoco. Jura lo que se fue perdida la pieza en un montón de monedas que tenían y era un viernes en la tarde y lo que querías era terminar para salirte el fin de semana y la moneda como iba llegando la iba resellando y lo que sigue, me explico. Entonces, sucede lo mismo con los resellos de Filipinas, que pues te encuentras un montón de chile de dulce y de canela, porque pues hacían lo que mejor les pareciera. Entonces, en mi opinión, los primeros países serían los asiáticos. Después, en mi opinión, yo creo que sería Filipinas. Después sería Brasil, luego Inglaterra, porque aunque no lo creas, esas piezas ciertamente fueron muy comunes
pero hoy en día son muy raras y el número de piezas no se compara con lo que sucedieron en los países anteriores. Y finalmente yo pondría cualquiera de los otros países Portugal. europeos, sí, como Portugal o como no sé, algún otro de los países africanos, por ejemplo, como Mozambique o una cosa Mozambique. así. Entonces, pero por mucho son los resellos orientales. Y luego de ahí, por mucho, en segundo lugar, ya se van los... Ricardo, doctor, muchísimas gracias. Y miren, este es un ejemplo y quisimos hacer precisamente este formato de meter dos conferencistas de los más grandes que hay de numismática mexicana a nivel internacional, precisamente para celebrar, para arrancar nuestra convención, precisamente por esto, por este cúmulo de información. Si ustedes les preguntan cualquier cosa numismática, no solamente del tema que les dieron, les van a contestar con toda la información, el bagaje que tienen. Es tan impresionante que por eso vale la pena tener a este tipo de expositores. Doctor Ricardo, no saben lo agradecidos como comunidad que estamos y también el agradecimiento que ha tenido México de que sus monedas o que otros países hermanos hayan elaborado sus piezas en estas tierras. Con esto estamos arrancando la convención. Ahorita vamos a regresar a este punto, pero me quiero despedir, doctor Ricardo. Si quieren aprovechar un par de minutos para concluir, para despedirse a su vez, y ahorita retomamos el tema de los diplomas. Luis, Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Con Ricardo, me encanta, tantos años de conocernos y es la segunda vez que coincidimos dando una conferencia. La primera le recordaba que fue en Monterrey y yo fui primero y él después y ahora curiosamente invertimos por cuestiones de cronología. Ahora él empezó, pero espero volver a compartir con Ricardo. Muchas gracias a todos y excelente convención. Les deseo una convención que a todos nos vaya muy bien, que nos divirtamos y buena casa. Muchas Gracias, gracias, gracias. doctor. Gracias. Ricardo, me uno a las palabras de Luis. Muchísimo éxito en la convención. Tremendamente honrado de compartir el podio con mi querido amigo, excelente numismático y brillante expositor, Luis Gómez Ulshner. Pues y estamos a la espera de cuando nos toca otra vez juntos, Luis, cuando nos vuelven a invitar. A Muy la bien. orden. Gracias. 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 Ricardo, Gracias. estoy molesto contigo porque estoy viendo que tienes de fondo tu casa y que no estás en el pleno aeropuerto rumbo a la convención de la Ciudad de México, ¿eh? Has de disculpar, pero tengo No, no, no te 8 disculpo. alumnos Tienes tiempo. sí, que no me permiten salir. Has de disculpar. Bien, buenas noches a todos y muchísimas gracias. Buenas noches. Fernando, por favor, te pido si me puedes ayudar a proyectar en el orden cronológico primero el diploma que para este evento hemos preparado. En primer lugar, para Ricardo, me permito leer la Sociedad Numismática de México en el marco de la 76 Convención Numismática Internacional y el 72 aniversario de nuestra sociedad, otorga el presente reconocimiento a Ricardo de León Tallabas por su destacada participación en la Asamblea número 844 celebrada el 9 de septiembre del 2024 con la ponencia Tres monedas, tres continentes, al centro del sello de la Sociedad Numismática de México, firmando Pablo Casas Rábago como secretario y un servidor, Siddhartha Sánchez Murillo, como presidente. Gracias, muchísimas gracias, Ricardo. Y de nueva cuenta, Fer, si nos puedes apoyar proyectando el reconocimiento que para esta ocasión la Numex preparó para nuestro gran amigo el doctor Luis Gómez Gulls. Y mientras se proyecta, vamos a mostrar también un video, vamos a hablar un poquito de la convención, 10 minutitos y estamos terminando la asamblea del día de hoy. Hay un par de datos importantes que me gustaría compartirles, así es de que no se me vaya. Doctor, si me permites leer, la Asociación Numismática de México, en el marco de la 76 Convención Numismática Internacional y el 72 aniversario de nuestra sociedad, otorga el presente reconocimiento a Luis Gómez Gulshner por su destacada participación en la Asamblea 844, celebrada el 9 de septiembre del 2024 con la ponencia Monedas y billetes de México para el mundo. Al centro nuestro sello, Sociedad Numismática de México, firmando también Pablo Casas Rábago como secretario y un servidor, Siddhartha Sánchez Murillo, como presidente. Muchísimas gracias, Fer, gracias a nuestros expositores y vamos a continuar con nuestro cuarto punto del orden del día en esta asamblea. Y mientras dejamos de ver la pantalla, Fer, pues vamos a seguir con el cuarto punto, que es la convención número 76. Retomando que el día de hoy
estamos empezando primero con la parte cultural de esta jornada, esta convención, me gustaría comentarles, me gustaría mostrarles, invitarlos a todos ustedes que puedan venir a partir del día miércoles y hasta el sábado a la convención. La invitación se hizo a través de un medio audiovisual. Fernando, por favor, ¿nos puedes apoyar mostrando el video que preparaste para este evento? Dura 59 segundos. Fer, muchísimas gracias. Empezamos a partir del día miércoles. Recuerden que el día miércoles tiene costo la entrada para tanto invitados, socios, público en general. El costo es de 650, pero si son miembros activos de la Sonomex, socios de la Sonomex, el costo es de 500 pesos. Ya empezamos esta segunda convención del año. La Sonomex hace 2 convenciones de manera anual. Esta es la segunda. Si pueden participar a una de las convenciones más grandes, no solamente de México, sino de toda la región, va a ser una experiencia que les va a generar amistades, nuevas piezas, muchos conocimientos, gratos momentos, subastas, conferencias como la que tuvimos. Intenten participar, sobre todo si es la primera vez que tienen la oportunidad de acudir a uno de estos eventos. Ese es el primer tema que quería comentarles. El segundo, está por vencer el periodo para el bienio para 3 miembros de la mesa directiva de la Sociedad Numismática de México. Entonces van a haber elecciones. Todos los socios de la Sonomex pueden enviar a sus nominados, lo tienen que enviar al correo perdón, es el correo info@sonomex.org.mx. Los puestos de la mesa directiva que terminan funciones en un par de meses son delegado de Cultura y Promoción, delegado de Publicaciones y la presidencia. Entonces, pueden mandar a sus nominados para que realicemos las elecciones, las votaciones y se renueve nuestra mesa directiva. Este es el segundo punto. Y si alguno de ustedes tiene algún comentario que desee realizar, alguna duda, algo que quieran que sea de conocimiento de toda la comunidad numismática, pueden escribirlo para anunciarlo, para poderlo leer. Voy a revisar si hay alguien que esté escribiendo algún comentario y al parecer no hay ningún comentario más que hacer. Entonces, cerramos el día de hoy, terminamos esta asamblea. Arrancamos la semana de la Convención Numismática número 76, Numismática Mexicana, presencia en el mundo. Nos vemos a partir del siguiente miércoles y el día de hoy, de momento, nos despedimos. Siendo las 9:01 de la noche del 9 de septiembre de 2024, finalizamos esta asamblea con carácter solemne. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Hasta luego.